Me voy a quitar la mascarilla, ¿vale? Porque si no puede que me asfixie en medio de lo que quiero compartir con vosotros. Antes de nada, mandaros saludos y cariños de la Iglesia del Cónsul. Qué bueno que no venga desde Israel, que vengo de Málaga, vengo desde el Cónsul, desde la barriada del Cónsul. En realidad vivo en Churriana, pero bueno, para mí es un regalo poder venir y estar un rato esta mañana con vosotros, poder compartir algo que creo que es relevante para todos nosotros, que Dios dejó reflejado en este capítulo 4 del libro de Hebreos. Y bueno, espero que nos sirva. Quizá lo voy a compartir con un carácter un poco retroactivo, pero más adelante, conforme vaya avanzando, vais a entender por qué digo esto, aunque se va a poder aplicar en nuestra vida hoy por hoy y en el futuro. También deciros que este mensaje forma parte de una serie que nosotros estamos predicando en la Iglesia del Cónsul, que tiene que ver con manifestaciones de una vida sobrenatural. Es decir, cómo la Biblia nos muestra los cambios que Dios produce dentro de nosotros y cómo se ven de una forma externa, ¿no? Así que uno de estos cambios que se produce tiene que ver con el descanso, ¿no? Que es un poco lo que trata el autor de Hebreos en este capítulo 4. Pero vamos todo a su tiempo, vamos a ser un poquito pacientes. Lo primero es que obviamente ha pasado casi el verano, ya han terminado las vacaciones para muchos, para algunos terminaron hace un montón de tiempo, seguro que a algunos les quedan algunos días de vacaciones, pero hay algo sobre las vacaciones y el descanso que a mí me preocupa mucho, sobre todo algo que tiene que ver con lo que pasa después. Y yo no sé si alguna vez, seguro que sí, habéis hablado con alguna persona después de estar un tiempo de vacaciones y lo primero que ha dicho esa persona es: la verdad que necesito unas vacaciones para descansar de las vacaciones. Ocurre muchas veces, ¿no? Y es curioso que esto suele ocurrir porque no sé por qué hay una necesidad de vivir las vacaciones con ansiedad. Es como si tuviéramos que exprimir las vacaciones y sacarle el máximo jugo, ir a la máxima, al mayor número de sitios, ver los lugares más bonitos. Es como una carrera por tratar de disfrutar al máximo ese tiempo de vacaciones o de descanso, y al final es como que por más que exprimo no sale más, ¿no? Tratamos de maximizar las vacaciones y al final lo que ocurre es justamente lo contrario. Y lo más triste que pasa muchas veces cuando veo esto en personas, incluso lo he experimentado yo mismo, es lo que llaman la gente que sabe, ¿no? Los más técnicos, el síndrome postvacacional, ¿no? La gente que incluso llega a deprimirse, termina las vacaciones, tiene que afrontar la realidad de su vida y se deprime, no puede rendir en el trabajo, es como vivir el infierno en la tierra, ¿no? Y es un periodo que como que les cuesta adaptarse otra vez, ¿no? A volver a tomar la dinámica de su vida. Como he dicho antes, esto incluso se puede convertir en un problema severo que necesita medicación, ¿no? Incluso tienes que darte de baja. Pero la gran pregunta, o las grandes preguntas que me gustaría ir contestando esta mañana junto con vosotros, son, por ejemplo, ¿qué dice Dios acerca del descanso, ¿no? ¿Qué piensa él de descanso? ¿Qué diferencia hay entre un descanso bíblico o conectado con Dios o un descanso sin él? O otra gran pregunta es, ¿acaso Dios descansa? ¿Él necesita descansar? ¿Vale? Quiero que tengáis estas preguntas en vuestra mente y que conforme vayamos avanzando podáis ir respondiéndolas. A la hora de afrontar las vacaciones en concreto, he visto dos tipos de actitudes en las personas. Hay una actitud que son aquellos que les cuesta desconectar. Hay personas que las vacaciones los dejan descolocados. Es como que le rompen el esquema, le rompen la rutina, y lo peor de todo es que viven con una especie de presión de que están perdiendo el tiempo. De que este tiempo donde no sé qué hacer, no tengo nada que hacer, siento un cargo de conciencia porque debería estar aprovechándolo, lo estoy desaprovechando. Incluso llegan a pensar que el descanso es como una especie de pecado, que está mal y le genera culpabilidad. Y a lo mejor sí que pueden pasar unos tiempos. No estoy diciendo que no puedan descansar, no puedan pasar un periodo de vacaciones y no puedan disfrutarlo, pero sí que es verdad que las vacaciones se les hacen largas y desean volver a la actividad cotidiana lo antes posible. Es como, vale, esto de estar de descanso está bien, pero necesito volver otra vez a mi tarea diaria, en cierto sentido, para estar cómodo, para sentirme bien. Yo soy de esos, levanto la mano y lo confieso, me cuesta mucho descansar. Soy una persona muy activa
y la verdad que es una de mis grandes luchas, ¿no? Me cuesta no hacer nada en vacaciones, porque siento esa carga de culpabilidad, ¿no? Ahora bien, está el otro extremo. Por otro lado están esas personas que llegan las vacaciones y se transforman, desconectan absolutamente de todo. O sea, es como que se han olvidado de quiénes eran, de responsabilidades, dejan de lado absolutamente todo, ¿no? Son personas que ponen su esperanza en las vacaciones, en ese tiempo de descanso, y utilizan ese tiempo de descanso como una válvula de escape. Es como que se desabrochan el cinturón de la rutina y se entregan al descanso y al disfrute de una forma plena, ¿no? Y sí, estas personas, no importa que pasen mucho tiempo descansando, que tengan vacaciones largas, porque las vacaciones siempre se les hacen cortas y no desean volver a la actividad cotidiana, no quieren volver ahí, ¿no? Quiero quedarme aquí todo el tiempo. No puede ser. Así que, como decía al principio, yo por mi propia vida y mi propia experiencia, porque ha sido una cosa que me he preguntado muchas veces y porque lo he visto en muchas personas, especialmente creyentes, tengo carga por este asunto, ¿no? Y me gustaría esta mañana poder caminar con vosotros acerca de cómo se viven bien las vacaciones y el descanso desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es la clave, ¿no? ¿Cuál es el verdadero descanso y cómo podemos experimentar ese verdadero descanso? ¿Se puede experimentar? ¿Sí? ¿No? La idea es un poco que juguemos con estas preguntas y veamos cómo el autor de Hebreos va contestándolas, ¿no? Dos cosas antes de empezar a mirar el texto que quiero también decir. Lo primero, que el descanso es una necesidad humana, ¿vale? Y es un mandamiento que Dios nos da, que lo vamos a ver un poco más adelante. En Génesis, recordad que Dios dice que hay que descansar un día, y en Levítico, en la ley que Dios le entrega a su pueblo, como parte de su amor por el pueblo, porque la ley está motivada por el amor de Dios, también les dice que tienen que descansar. De hecho, pone unos patrones y unas pautas de descanso, ¿vale? Pues por un lado hay esta realidad, pero por otro lado, el descanso es para la gente que trabaja. El descanso es para la gente que trabaja, ¿no? ¿Quiénes tienen que descansar o quiénes deben descansar? En la Biblia claramente se expresa, de hecho, lee Proverbio y te darás cuenta que el necio es el que no hace nada, el que no levanta, el que no da un palo al agua. Esa persona no tiene que descansar, esa persona tiene que trabajar, ¿vale? La proporción, como he dicho, es muy clara. 6-1. 6 días trabaja, 1 descansa. Así que si hay alguien que no se ha esforzado, que no ha trabajado, no quiero que tome mis palabras como una forma en la que diga o concluya que tiene que descansar. No, no. Si tú no has trabajado, tienes que trabajar, no tienes que descansar. Descansarás cuando trabajes, ¿vale? Y esto no solamente es para los adultos, también es para los niños en el colegio, para las personas mayores, no importa que estés jubilado. Esto funciona de esta manera, es así, ¿no? Además, quizás nos olvidamos de un breve detalle, ¿no? Que la pereza, el estar ocioso, en realidad no solamente es algo que ofende a Dios, no solamente es un pecado, sino que además destruye y debilita sutilmente nuestro apetito espiritual y asombro por Dios. Si no, acordaros al rey David cómo llegó a caer en lo que cayó, porque estaba ocioso, porque estaba descansando, pero en realidad no estaba descansando, ¿no? Como ya ha compartido mi padre hace un ratito y ha leído el pasaje de Hebreos 4, yo quiero explorar 3 aspectos acerca del verdadero descanso del que habla el autor ahí y, como he dicho antes, del que Dios nos ofrece a nosotros, a todos los que somos discípulos de Jesús, ¿no? A todos a los que seguimos a Jesús, ¿no? Buscamos a Jesús y lo amamos. Y antes quiero dar un breve contexto de esta carta. No voy a hacer una explicación histórica, ni tampoco voy a acercarme a cada versículo de este capítulo de una forma minuciosa, porque si no me quedaría solo y os marcharíais todos aquí, me extendería demasiado y no quiero hacerlo. Sí que quiero dar un breve contexto de la situación emocional o espiritual en la que se encontraban los receptores de esta carta, ¿no? El autor, que no se sabe bien quién es, algunos dicen que Pablo, otros dicen que no. Yo personalmente estoy en los que dicen que no sabemos quién es ese autor, pero sí sabemos para quién fue escrita esta carta. Y fue escrita para un grupo de cristianos que no eran judíos, obviamente, eran hebreos, por eso la carta se llama a los hebreos. Me ha costado llegar ahí. Pero escribió a los hebreos, obviamente, a ese grupo de cristianos que estaban fuera de su entorno, estaban en un sitio hostil,
eran los que estaban repatriados fuera, no estaban en su lugar natal, pero además estas personas estaban muy preocupadas. Estaban, en cierto sentido, angustiadas, preocupadas, estaban viviendo dificultades, estaban viviendo presiones sociales por causa de su fe. Esa era la situación que estaban viviendo ellos. Eran personas que no estaban descansando, estaban angustiadas, ¿no? La situación de estas personas no es muy diferente a la nuestra. Quizá el contexto histórico totalmente distinto, pero la situación que nosotros debemos enfrentar no es muy diferente. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que es curioso, ¿no? Es una cultura que promete la solución para encontrar el descanso, pero una y otra vez fracasa en encontrar el descanso. Hay como una persecución porque encontremos, y hablo en general, no hablo solamente los que son creyentes, las personas que son cristianas, hablo en general, hay una forma de tratar de ofrecer algo que nos da descanso a todo el mundo, pero que fracasa siempre, siempre fracasa, y siempre hay que renovarla. Y nosotros no estamos viviendo separados del mundo, podemos estar afectados y de hecho lo estamos afectados también. ¿Vale? Así que la primera parte de este mensaje, que tiene 3 partes, tiene que ver con el hecho de la necesidad e importancia del descanso. Y lo primero que observamos en este texto, si ha estado un poco atento, es que hay una palabra que se repite mucho, un concepto que se repite mucho, hasta 11 veces. Cuando leas la Biblia y veas que hay una palabra en un grupo de textos o en un párrafo que se repite mucho, es porque el autor quiere hablar de eso, obviamente. Y esta palabra es el concepto de reposo, que en el original del griego también se puede traducir como descanso, ¿no? Se repite hasta 11 veces, ¿no? Con esto lo que el autor quiere enseñarnos es que este es el tema central de este capítulo, al menos de esta primera parte del capítulo, ¿no? Pero además, este texto nos habla no solamente del reposo, el descanso, sino nos habla de un reposo y un descanso especial, diferente. ¿Cómo comienza el autor de Hebreos en este capítulo a hablar de este tema? Bueno, él comienza diciendo varias cosas y voy a leer yo los versículos 1 y 3. En el versículo 1 dice: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y en el 3 dice: porque lo que hemos creído entrando en este reposo, tal como él ha dicho, y ahora cita una cita del Antiguo Testamento, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, hablando acerca de Dios. El autor empieza diciendo temamos, temamos. La palabra griega que se usa originalmente es phobos. Todos conocemos phobos, ¿no? Fobia. Fobia es tener miedo a algo, ¿no? Es una palabra muy fuerte, es una palabra fuerte, ¿no? Y significa literalmente tener miedo, sentirse intimidado o estar alarmado por algo. Pero ¿por qué empieza el autor diciendo que tengamos miedo, que temamos? Bueno, porque lo peor que le puede pasar a una persona que se considera creyente o cristiana es que no descanse. Es lo peor que le puede pasar, ¿no? El descanso en la vida, ya no solo en la vida física es algo fundamental, sino en la vida espiritual de una persona creyente es fundamental y es necesario, ¿no? ¿Por qué? Génesis 2.2. ¿Qué dijo Dios? Dios estableció en Génesis 2.2 el descanso antes de que el pecado entrara al mundo. Descansar no es una consecuencia de que el mundo se pusiera patas arriba por causa del pecado, sino es parte del diseño de Dios. Así que el descanso es bueno. Y segundo, Jesús, que vivió una vida perfecta como ser humano, también descansó e invitó a otros a descansar. Y acordaos, esto está en Marcos 6.31, cuando Jesús, después de que sus discípulos salieran de 2 en 2 y vuelven, Jesús los invita y le dice: venid y descansad. Los invita a que descanse con él. A ver, todos somos arrastrados a vivir cada día sin descansar. Somos bombardeados por un montón de cosas que nos invitan a no descansar. Y cuando me refiero a descansar, a reposar, no estoy diciendo de tumbarnos en la cama o dormir bien del tirón toda la noche. Estoy hablando de un descanso mucho más profundo. Algo mucho más profundo. No solamente externo, algo interno, ¿no? Es un tipo de descanso sobrenatural que está disponible
y se da sin importar las circunstancias. Es un descanso que no depende de nosotros desde el punto de vista de que no lo producimos nosotros, viene de Dios. Y ese descanso se puede disfrutar en medio de las vacaciones, en medio del ocio, en el trabajo, en medio de un conflicto o donde sea, no importa. No importa el momento, no importa las circunstancias. Ese es el tipo de descanso del que está hablando el autor de Hebreos, ¿no? Y el tipo de descanso que Dios quiere para nosotros y nos ofrece. Además, recordemos también que el descanso es uno de los 10 mandamientos y es igual de importante que los otros 9, no está desconectado de ellos, ¿no? Por cierto, ¿no te resulta asombroso que Dios nos ordene descansar? Es una orden el descanso, ¿no? ¿No te parece increíble que Dios esté preocupado por nuestras necesidades físicas y que Él nos ordene el descanso porque es algo bueno para nosotros? A mí me parece increíble, ¿no? Que Dios no necesite descansar como nosotros, pero Él establezca que necesitamos descansar. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta descansar, no? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué me cuesta descansar? ¿Por qué me cuesta encontrar ese reposo? ¿Por qué vivo o vivimos tan presionados y sobrecargados? ¿Por qué nos falta tiempo? No sé si te has dado cuenta, incluso yo mismo me he dado cuenta en mi propia vida, cuando alguien me viene y me pide ayuda para algo, ¿no? Especialmente pasa en la iglesia, por desgracia, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Pero cuando te piden ayuda o alguien te trata de involucrar en algo, la respuesta más respondida, valga la redundancia, es: no tengo tiempo. Es que no lo sé, no sé si voy a tener tiempo. Es que no sé si voy a poder, no tengo tiempo. ¿Será que no tienes tiempo porque no descansas? ¿Porque tienes demasiadas cosas que hacer? El sobretrabajo también es algo pecaminoso, es algo destructivo para nosotros, ¿no? Pero particularmente, además de muchas razones que puede haber, especialmente creo que hay 2 razones en la era actual donde nosotros vivimos, en el contexto cultural donde nosotros vivimos, que nos impiden descansar. Y una de ellas es el avance de la tecnología. A ver, la tecnología es buena, es buena. Dios es creativo y Dios nos dotó de la creatividad de poder mejorar cosas para que funcionen bien, para que sean más óptimas. Pero es verdad que la otra cara de la moneda es que la tecnología nos permite estar mucho más sobrecargados de lo que debiéramos. Es más fácil trabajar, porque el trabajo lo puedes traer a casa. Es más difícil descansar. Es más fácil estar disponibles. Recibes un mensaje, te llaman por teléfono, no importa, estás mucho más conectado a esta vorágine de actividad, ¿no? Y el segundo, o la segunda de las causas, que es más interna, tiene que ver con el problema cultural de la identidad. La identidad es un problema cultural que nosotros vivimos y vive todo el mundo. Y es muy curioso, a pesar de que somos seres que nos sentimos o valoramos mucho la individualidad, valoramos mucho el yo, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, sí, sin molestar a otro. Pero lo mío es muy curioso que a pesar de que pensamos que somos independientes, no estamos libres de los roles sociales. No estamos libres. Y nos importa demasiado lo que los demás digan y piensen de nosotros. Y eso no nos permite descansar, ¿no? Si no te convence lo que te estoy diciendo, te digo, te voy a hacer una pregunta y te voy a poner un planteamiento donde realmente no vas a poder salir de ahí, ¿no? ¿Por qué te has vestido hoy como te has vestido? ¿Realmente has llegado al armario de tu casa y has cogido lo primero que había y te lo has puesto? ¿O te has mirado al espejo antes de salir? O no quiero que nadie me diga nada, aparte nadie me va a decir nada, ¿no? Pero fijaos, ¿por qué me he visto de la forma que me he visto? En realidad me he visto porque quiero verme bien y que los demás me vean bien. No solo nosotros, todo el mundo hace eso, la mayoría, ¿no? Bueno, los preadolescentes y adolescentes tienen una etapa que le da igual lo que se ponga, no le importa. Las madres pelean mucho con ellos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es una realidad que nosotros como seres humanos, nosotros luchamos, lo reconozcamos o no. Y a todos nos cuesta mucho darnos cuenta de que muy a menudo construimos nuestro valor en base a nuestros logros, a lo que conseguimos. No solamente la forma en que nos vestimos, sino cómo construimos nuestra imagen
a través de lo que hacemos, de nuestro trabajo. Y eso es un esfuerzo exhaustivo que no nos deja descansar. Porque transformamos el trabajo en un medio para sentirnos valorados, útiles y amados. No hace falta que vayas a trabajar, ¿eh? Cuando hablo de trabajo, hablo de nuestra actividad, hablo de nuestras acciones, hablo de lo que hago. Y no solamente de lo que hago fuera de mi vida espiritual, si es que existe una vida no espiritual para alguien que no es creyente, sino en todo lo que hago, incluso dentro de la iglesia. Utilizo muchas veces todo lo que yo hago para construir una identidad, para sentirme útil, valorado, reconocido. Lo mismo pasa con las vacaciones, ¿no? Y eso se ve bien en las redes sociales. Mostramos las fotos de los sitios donde estamos para que la gente las mire y diga, ¡ay, qué bien! ¡Qué sitio más chulo está esta persona! Y que yo, en cierta manera, me sienta bien, ¿no? Sienta que mi ego se llena, ¿no? de orgullo porque los demás reconocen y me dan like y todo este tipo de cosas, ¿no? Fijaos, ¿no? Todo esto, ¿no? Qué agotador es esta dinámica. Pero estáis presentes y por esta causa estamos cansados, porque nunca es suficiente trabajo para sentirnos satisfechos, porque nunca vamos a lograr hacer un trabajo perfecto. No somos perfectos, solo hay uno perfecto y es Dios, no nosotros. Así que, por mucho que tratemos de buscar una satisfacción en nuestro trabajo, no lo vamos a encontrar. Y tampoco las vacaciones ni el descanso serán suficientes, porque en realidad no llegamos a descansar y disfrutar de verdad de estas. No podemos hacerlo. Así que, por mucho que lo intentemos, vamos a fracasar. Qué buenas noticias estoy dando aquí, ¿verdad? Es una noticia estupenda, ¿no? Si no tuviéramos esperanza, serían unas malas noticias, pero hay esperanza, hay esperanza. No vamos a poder tener un descanso profundo y verdadero por nosotros mismos. Nunca jamás. Creo que eso es algo que... la Biblia está llena de situaciones donde una y otra vez nos vuelven a confrontar con esta realidad. Nosotros no podemos conseguirlo, pero Dios sí. Pero Dios sí. Así que, si nosotros no podemos conseguirlo, nunca lo vamos a lograr, tampoco confiando en el estándar que la sociedad nos vende. No nos dejemos engañar por ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es el fundamento de ese descanso, no? ¿Qué dice el autor de Hebreos del fundamento de ese descanso que Dios nos ofrece y que Dios quiere para nosotros? Bueno, el autor de Hebreos usa el término de descanso, de reposo, de dos formas diferentes, en dos contextos totalmente distintos. En el versículo 3, que hemos leído, dice, lo voy a leer otra vez, dice, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Bueno, el autor de Hebreos está conectando esto con la historia antigua del pueblo de Israel y está haciendo referencia justamente al periodo de esclavitud en Egipto. Está hablando del tiempo en que el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto y le está recordando que fue Dios quien los liberó de aquel estilo de vida. Y no solamente los liberó, sino que los condujo a un sitio donde iban a vivir libres y que descansarían allí de verdad. Acordaos, la tierra prometida, era la tierra de descanso. Y fue Dios quien los liberó y los llevó aquí. Y ese tipo de descanso que ellos iban a experimentar en la tierra, no solo tenía que ver con el cuerpo físico, no solamente ya no le iban a dar latigazo y lo iban a obligar a trabajar para hacer ladrillos sin recursos, sino que también iban a ser libres de la presión social. Iban a ser liberados de la presión social en la que ellos estaban viviendo. Posteriormente, Dios, Deuteronomio, le recuerda a su pueblo lo siguiente, y fijaos qué curioso. En Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, dice, y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, esto que hemos ido comentando, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. ¿Te has dado cuenta de cómo están conectadas las dos cosas? El descanso que Dios nos ofrece es una declaración que hace y está vinculada a la libertad que solamente da Él. Solamente puedo descansar
cuando me apropio, cuando experimento, cuando vivo en la libertad que solamente Dios puede darme. Así que cualquiera que está sobrecargado, ya sea por el trabajo o por cualquier otra cosa, en realidad es una persona esclava. Lo que está mostrando esa sobrecarga es que estoy viviendo como un esclavo. Pero cuando por medio del Evangelio recibimos la libertad del sistema de identidades que la sociedad nos impone, es entonces que podemos realmente descansar. ¿Por qué? Porque el verdadero descanso tiene que ver con una libertad, pero especialmente tiene que ver con el hecho de que nuestra identidad, quienes somos nosotros, reposa en Cristo. No es lo que yo pueda hacer, no en mis vacaciones, no es lo que yo pueda tener, no, reposa en lo que Dios piensa de mí en base a lo que Cristo ha hecho. De eso se trata el Evangelio. Y ahí es donde está el verdadero reposo. Ahora, por otro lado, he dicho que el autor de Hebreos habla del descanso de dos formas distintas. Una de ellas es esta, haciendo referencia a lo que le pasó al pueblo de Israel y a la liberación de la presión de la identidad, de tener que mostrar quién soy a través de mi trabajo, de lo que yo hago. Y por otro lado, el autor hace referencia en Hebreos capítulo 4, versículos del 3 al 9, a lo que ocurrió en Génesis 2.2, ¿no? Que ya hemos repetido antes, que dice así, ¿no? Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios reposó, ¿no? Llega la pregunta del millón ahora. ¿Se cansa Dios? Aquí Génesis dice que Dios reposó. ¿Se cansa Dios? ¿Dios tiene necesidad de descansar? Creo que la pregunta es retórica, ¿no? Por supuesto que no. Dios no necesita descansar. Porque Dios nunca se cansa. Dios no es como nosotros. Él no se cansa. Él no es un ser humano de carne y hueso. Pero hay algo increíble, que de una forma asombrosa y misteriosa, Dios siempre está descansando y trabajando a la vez. Es en el único ser donde se dan estas dos cosas a la vez. Es alguien que puede estar reposado, pero a la vez puede estar trabajando sin parar. ¿En qué sentido? Cuando Dios terminó la creación, no se fue a Cancún, dijo, bueno, ahora me voy a Cancún y dejo que esto funcione sola. No, Dios se quedó, continuó y continúa manteniendo y sosteniendo el orden de todas las cosas por causa de su amor y misericordia hacia nosotros. Dios sigue trabajando, pero sigue descansando de forma simultánea. Pero en realidad el tipo de descanso que Dios experimentó después de crearlo todo no es el que nosotros tenemos en mente, de una tumbona o de sentarnos, sino que lo que Él hizo fue, se quedó admirando y disfrutando del trabajo bien hecho y perfecto que había hecho, que acababa de hacer en ese instante. Eso es en lo que Dios reposó y descansó. Dios se quedó admirando, es como el autor de un ahora que ha empezado Masterchef, que algunos de vosotros seguro que lo veis, no lo sé, yo lo veo, a mí me gusta la cocina, pero como ese chef que hace una creación tan increíble y tan buena y tan rica y trabaja arduamente y luego lo que hace es se detiene, se sienta y la disfruta. Eso es lo que Dios hizo. Ese es el tipo de descanso que Dios experimentó. Ese es el tipo de descanso que Dios quiere, al que quiere invitarnos, ¿no? Y del cual está hablando el autor de Hebreos, ¿no? Así que resumiendo brevemente, por un lado el verdadero reposo tiene su fundamento en el contentamiento, es decir, lo que Dios dice de mí en base al Evangelio, la identidad que tengo en Cristo, que es mucho más importante y más valiosa que cualquier otra cosa y más satisfactoria. Y por otro lado, es el ser libre, mi identidad en Cristo y la libertad que recibo en Cristo. Esos son los dos aspectos del reposo que habla este autor, ¿no? Así que cuando descansamos de verdad, estamos expresando que realmente somos libres, pero si no podemos descansar, si vemos que en nuestra vida no llegamos a tener ese momento de intimidad, de quietud, de silencio, puede ser un silencio en medio del ruido. No estoy hablando de separarse, de apartarse de todo, sino de una cercanía de Dios en nuestra vida. Si no lo tenemos,
Eso muestra que todavía somos esclavos de algo o de alguien. Hay algo a lo que le estamos entregando nuestra vida. Hay algo para lo que estamos trabajando arduamente. ¿De quién puede ser? Bueno, hay muchas opciones. Cada uno de los que estamos aquí y de los que probablemente estén escuchando también tendrán sus luchas y tendrán sus dificultades, ¿no? Puede que quizás sea de los demás, como he dicho antes. Quizás mi problema es que me importa mucho lo que los demás piensen de mí, de mi figura, de mi ropa, de mi carácter, o incluso puede ser de mí mismo. Soy una persona que tengo un nivel que quiero mantener constantemente y me tengo que esforzar por eso, ¿no? O puede ser del perfeccionismo, o del placer, o del ocio, o de tus ideales, o de tu propia autocompasión, o del trabajo. Es curioso, ¿no? A veces nos vamos de vacaciones con unos ideales X que no se cumplen y nos frustramos y al final no descansamos. Y el problema no son las vacaciones, el problema es nuestra actitud. El problema es lo que hay dentro de nosotros, a lo que le estamos entregando todos nuestros afectos y todo lo que nosotros deseamos, y al final se frustra porque no aguanta nuestras necesidades. Solamente un ser infinito puede proporcionarnos a nosotros, que somos seres humanos hechos a su imagen y semejanza, lo que realmente necesitamos, ¿no? Y eso está en Cristo, eso está en el Evangelio, ¿no? Así que cuando descubrimos esa realidad de que nos cuesta descansar, deberíamos hacernos las siguientes preguntas y de verdad, yo invito a que las penséis, las mastiquéis en casa y respondéis a ellas de una forma honesta, ¿no? Y lo hagáis delante de Dios, porque a Dios le encanta la honestidad. Si no te lo crees, lee los salmos y te sorprenderás de lo que el salmista es capaz de vomitar delante de Dios, sin filtros, ¿no? Así que algunas de estas preguntas serían, ¿por qué te sobrecarga? ¿Por qué te cargas de tanto trabajo? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué es lo que estás buscando realmente debajo de esa vida sobrecargada sin tiempo? Quizás sea el tener el control de las cosas, quizás sea ganarte a la gente, quizás sea manipularlas, no lo sé. Quizás sea que te sientes tan poca cosa que tienes que hacer mucho para sentirte mejor. Y debajo de todo esto, ¿qué es lo que quieres o qué es lo que amas tanto que no puedes soltarlo? ¿Qué hay que no puedes soltarlo? ¿Qué hay que te tiene atrapado? Como dije antes, descansar no solamente es dormir bien. Tú puedes dormir como un tronco y, en cierto sentido, buscar anestesiarte. Esto es lo que le pasa a la gente muchas veces que vive deprimida. No quiere levantarse de la cama porque es la forma en la que se aísla de la realidad. Es como una especie de anestesia donde me desconecto de la realidad mientras duermo. Pero el gran problema es que qué pasa cuando me despierto, ¿no? Puedo dormir muy bien, pero me puedo despertar igual que antes. Puedo despertarme cargado, ¿no? Yo hace mucho tiempo ahora uso relojes digitales, pero hace mucho tiempo usaba dos relojes que eran, entre comillas, analógicos, eran de los que sonaban el tic-tic, ese que cuando estás hablando o hay ruido no se nota, pero cuando te vas a dormir se escucha un montón. Yo soy un poco quisquilloso con ese tipo de cosas. No sé por qué, pero Dios me ha regalado unos oídos que son capaces de escuchar cosas que otras personas no escuchan y me molestan mucho. Y me acuerdo que en esa época me iba a dormir y tenía que quitarme los relojes porque los escuchaba. No podía dormir, escuchaba el tic-tic, ¿no? Y a veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Hay como un tic-tac dentro de nuestras cabezas, hay como, se llama ahora rum-rum, como un rum-rum dentro de nosotros que nos martillea, que no nos deja, que nos permite descansar, y que solamente ese rum-rum se puede ir deteniendo poco a poco cuando experimentamos la satisfacción de la aceptación y de una verdadera libertad. Cuando en el fondo, en realidad, ese ansia viene de una necesidad interna de sentirnos aceptados y amados. No solamente nosotros, que conocemos la verdad, sino todo el ser humano. Todos los seres humanos tienen esa percepción y la tratan de llenar de una u otra forma. Y nosotros no estamos libres, ¿no? El autor de Hebreos escribe a cristianos, a creyentes, que tienen ese tipo de lucha. Es más, las personas no religiosas, ateas, gnósticas, utilizan el trabajo, utilizan su actividad para encontrar la aceptación de los demás. Buscan ganarse la aceptación de los demás trabajando o haciendo cosas. Pero los religiosos
o las personas que se consideran religiosas tienen la misma lucha. A veces usamos el trabajo, nuestro esfuerzo, para encontrar la aceptación de Dios. Y a veces es tan sutil, no nos damos cuenta de que es tan sutil esta realidad, nos sentimos indignos de ir delante de Dios y confesarle nuestras luchas porque pensamos que tenemos que mejorarnos y entonces Dios ya sí nos aceptará, ¿no? Y nos olvidamos que el Evangelio habla de la gracia de Dios, ¿no? De la libertad de poder expresar, buscar y entregar a Dios todas aquellas cosas con las que todavía luchamos. No hemos llegado a la perfección y no llegaremos hasta que no estemos con Jesús, ¿no? Así que si no logramos encontrar ese verdadero descanso, vamos a seguir siendo esclavos pues de lo que los demás esperen de nosotros. Será un ciclo del cual nunca saldremos y es muy triste porque Dios nos ha dado los recursos en Cristo para poder lidiar con este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo podemos salir entonces de este ciclo? ¿Cómo salimos de este ciclo? Y esta es la última parte del mensaje, ¿no? ¿Cómo practico el descanso? ¿Cómo practico el reposo? Bueno, volvemos al texto de Hebreos, los versículos 11 y 12. Dice el autor aquí, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El descanso que la Biblia nos ofrece no solamente es un resultado, no solamente es un resultado, es una disciplina. Es lo que está diciendo el autor dice, esforcémonos por entrar en ese reposo. ¿Eso qué quiere decir? Eso implica que hay una parte de responsabilidad en cada uno de nosotros para lograr disfrutarlo y que debemos hacer todo lo posible para vivirlo. Vale, genial. Ya sé que yo tengo que hacer algo. Sí, hemos escuchado muchas veces de la gracia de Dios. Sí, Dios nos salva por gracia. Dios nos cambia por gracia. Pero Dios también nos ha dado una responsabilidad para que a través de la fe y por gracia nosotros nos movilicemos. ¿En qué sentido? Bueno, nota la conexión que hay de todo lo que el autor dice en estos dos versículos, 11 y 12. Él dice, justamente después, que podemos cambiar esa palabra al principio que hay para que nos ayude a entender mejor lo que dice el autor de Hebreo. Dice, por causa que o debido a que, y es justamente lo que viene debajo, ¿no? Es lo que dice justamente, ¿no? ¿Por causa qué? ¿Por causa de qué podemos cambiar? Eso es lo que conecta versículos 11 y 12 con el versículo 10. ¿Cómo podemos cambiar entonces? Y dice que el contexto son justamente los versículos 2 y 3 del mismo capítulo en hebreo. Es decir, ¿cuál es la herramienta que nos permite encontrar ese reposo? Aquí están los dos versículos 2 y 6 de ese capítulo 4. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Y el versículo 6 dice, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él y aquellos quienes antes se le anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. ¿Qué quiero decir con todo este lío que he montado aquí? Lo que estoy diciendo es que la forma en la que nosotros nos podemos esforzar en encontrar ese reposo está fundamentada en el Evangelio, en la buena noticia, en el Evangelio. ¿Sí? ¿Y qué hace el Evangelio? Y vamos a hacer aquí un recordatorio de lo que es el Evangelio, que todos lo sabemos, pero es algo que necesitamos recordar. Yo lo necesito recordar todos los días y espero que tú lo recuerdes también todos los días, ¿no? Porque es nuestra necesidad. Lo primero que hace el Evangelio, exponer la causa de tu falta de descanso y de mi falta de descanso. ¿Sí? El camino al verdadero descanso y disfrute del mismo comienza con una actitud de humildad que se acerca a Dios con la necesidad de ser examinado. Dice el autor de Hebreos en el versículo 13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Cuando yo me acerco a Dios con mi falta de descanso, me acerco con una concepción de que necesito que Dios me ayude a descubrir qué es lo que está causando eso. Es muy fácil decir, bueno, sí, el problema es el pecado, pero Dios nos invita a que por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra podamos examinar nuestra vida y localizar aquellas cosas que están siendo sustitutos de Dios. Y esto no nos gusta a ninguno. A nadie le gusta quedarse desnudo, a nadie le gusta exponerse, ¿no? Pero a todos nos gusta justificarnos y tratar de sentirnos que no estamos tan mal, ¿no? De hecho, podemos atribuir la falta de descanso o mi ansiedad o mi angustia a otros o a las circunstancias, pero el problema no lo tengo yo. Si atacamos esto de esta forma, estamos tomando el camino equivocado, porque nos estamos pareciendo mucho a Adán y Eva. Estamos tratando de taparnos con hojas de higuera y echarnos la culpa unos a otros, ¿no? O echarle la culpa a los demás. Pero no podemos engañar a Dios. Hasta que no nos desnudemos espiritualmente delante de Él, hasta que realmente no le mostremos la realidad de que para nosotros es una lucha, de que no vivo descansando, de que soy una persona, sí, soy alguien que dice amar a Jesús, soy alguien que cree que tiene el Espíritu de Dios dentro de sí mismo, pero me doy cuenta de que vivo con la misma ansiedad, con la misma falta de descanso que una persona que no tiene a Cristo. Y necesito reconocer eso delante de Dios. Ese es el primer paso, es el primer paso lleno de esperanza. De hecho, un conocido profesor de teología dijo la siguiente frase, ¿no? Buenísima. Dice, lo que nos separa de Dios no son tanto nuestras malas acciones, sino lo que nos separa de Dios y del descanso verdadero son nuestras buenas acciones. No es que nos vayamos delante de Dios con una actitud de ser expuestos por lo que hacemos mal. No. Necesitamos que Dios nos ayude a entender todo lo que hacemos, incluso aquellas cosas que son buenas, porque pueden estar movidas justamente por motivaciones que no es el amor a Cristo, ¿no? Es el amor a nosotros mismos. De hecho, os aconsejo que aprovechéis la oportunidad y compréis el libro de Cambios Profundos, porque es un libro que os va a ayudar a entender acerca de cómo funciona el corazón bíblicamente y os va a ayudar a entender cómo uno crece para amar más a Dios, para amar más a Cristo y para disfrutarlo más, que es el objetivo de la vida cristiana. El objetivo de la vida cristiana no es ser una mejor persona, es ser una persona que ame bien, que ame como Dios ama. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Y ese cambio se produce en el corazón, ¿vale? Así que no quiero hacer publicidad, pero es una oportunidad que vais a tener quizá hoy, no sé si en otro momento, para poder llevaros un material que os puede servir mucho para entender acerca de esto, ¿no? Como he dicho, necesitamos también que nuestras buenas acciones sean evaluadas delante de Dios, ¿no? Y podemos llevar vidas buenas, llenas de actividades cristianas, orales, la Biblia. Hace un rato hablaba con alguien, ¿no? A veces los cristianos nos gusta empacharnos de cristianismo. Nos encanta empacharnos de cristianismo. Me he escuchado 10 mensajes. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Hoy. O he escuchado 50 mensajes. No. Necesitamos masticar la verdad de Dios. Esto no es que el que abra una lata de refresco se bebe y luego se... No. Necesitamos masticarla, necesitamos que nos confronte. Yo antes leía muchos libros. Bajé el ritmo de leer libros. Necesito leer un libro y leerlo bien. Leerlo pidiéndole a Dios iluminación, que me ayude a entenderlo, que me ayude a que me confronte, que me ayude a tener un encuentro con Él. No a llenar la mochila de conceptos teológicos. Lo que necesitamos no es... Sí, necesitamos una doctrina sana, pero lo que necesitamos es que esa sana doctrina nos transforme y nos permita experimentar a quien hay detrás de eso, que es a Dios mismo. Y a veces lo que ocurre es justamente eso. Nos gusta más la sana doctrina, nos gustan más los buenos predicadores, disfrutamos más de lo que hacen esas personas, de quién está detrás de todo eso. Que es el objetivo, ese es el objetivo. Por eso no descansamos muchas veces, ¿no? ¿Cómo puede ser que lea tanto la Biblia, que ore tanto y que esté expuesto tanto a buenos mensajes y en el fondo mi vida no es transformada? Porque estoy olvidándome que el objetivo es encontrarme con Cristo. Ese es mi objetivo, ese es mi esfuerzo, encontrarme con Él. Así que, ya terminando,
quiero hacer una pregunta también, ¿no? ¿Puedo ver evidencias espirituales sobrenaturales en mi vida? ¿Puedo ver que es Dios quien está obrando en mi vida? Como he dicho hace un momento, si vivimos con ansiedad, o estamos siempre gruñendo, o llenos de tristeza, de miedo, preocupaciones, o incluso autocompasión, ¿no? Nos sentimos pena de nosotros mismos, o juzgar o criticar, o incluso vivir aislado en una burbuja cristiana, no estás descansando. Necesitas volver a Dios, necesitas volver a Él. Necesitas ir a Él para que te ayude a descubrir tus verdaderas motivaciones, tus ídolos más profundos, más internos, y necesitas preguntarte por qué me cuesta descansar. Dios ya lo sabe, pero tú necesitas saberlo. ¿Qué compite con el descanso en el amor de Jesús? Necesitas localizarlo y necesitas entregárselo a Dios y soltarlo. Y pedirle ayuda a Él para que te dé luz y lo puedas soltar, ¿no? Y te haga crecer en fe. Y sí, esta es la primera parte del Evangelio. Nos revela nuestro gran problema interno. Pero hay una segunda parte igual de importante. Y es que el Evangelio descansa en el trabajo de Jesús. ¿Hay mucho que hacer? Sí, pero no lo hacemos solos. No podemos hacerlo nosotros. No solo necesitamos descubrir con qué estamos tratando de sustituir el verdadero descanso. Si lo hacemos, nos vamos a quedar a la mitad. Porque el Evangelio no solamente, como dice Hebreos, nos atraviesa como una espada y nos deja heridos de muerte, sino que es como un bisturí que nos sana completamente. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos, ¿no? En este mismo capítulo dice acerca de Jesús: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque a pesar de todo este lío hay esperanza. Porque Jesús está intercediendo por nosotros a pesar de estar lidiando con estas cosas, a pesar de darnos cuenta de nuestra realidad interna. Él es el que se ganó el puesto de ser sumo sacerdote. Y eso no era, había que ser una persona, había que pasar un montón de requisitos. Pero Jesús lo ganó. Así que la otra mitad del Evangelio nos lleva a descansar en el trabajo que Jesús hizo, y así es como el autor de Hebreos lo conecta, ¿no? Dice en el versículo 10, pues Él, que ha entrado en su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. Jesús no vino para darnos un billete al cielo. Jesús no vino y te dijo, mira, toma, te doy un billete para que te subas al cohete, que el de Amazon va a fletar, para ir al cielo. No. Jesús vino para darnos vida eterna, pero darnos la capacidad y el regalo de proporcionarnos un verdadero descanso que podemos empezar a vivir ahora, hoy. No cuando me muera, sino ahora. Ahora. Es algo que puedo empezar a vivir ahora. Porque Jesús absorbió en la cruz todo el cansancio y el trabajo que me correspondía a mí, te correspondía a ti cargar, para terminar gritando a lo increíble. Todo está completo. Tetelestai. Consumado es. Todo el trabajo está completo. No necesito seguir trabajando, ni por mi identidad, ni para caerle bien a las personas, ni para sentirme mejor, ni para ser... Eso no importa. Jesús hizo todo el trabajo para darnos todo lo que necesitamos, y todo lo que necesitamos está en Él. Él hizo absolutamente todo para cumplir con Dios, para estar en paz con Él y para poder descansar a pesar de mis luchas ahora. A la vista de Dios, mi vida a veces puede ser un poco caótica, a veces ni yo mismo me entiendo, pero descanso en fe por causa de que Jesús hizo todo lo que había que hacer. Y eso es lo que me va transformando, eso es lo que me va cambiando, eso es lo que me permite ir aprendiendo a descansar. Así que, ¿qué hago entonces? Solo hay que hacer una cosa: creer esto que es verdad. Creer que es verdad lo que ha hecho Jesús. Ejercer la fe, confiar en el abrazo de Dios, en Cristo, que recibí cuando me acerqué a Él. Confiar en que cuando veo este tipo de situaciones en mi vida, en vez de huir de Dios,
acercarme a Él con una actitud de confianza plena, no mirando lo que yo he hecho, sino con una actitud de arrepentimiento y con una aferrándome a que Él me perdona y me ama y no ha dejado de amarme. O dicho de otra forma, tener fe, creer. Como dice el autor de Hebreos, acercarte a Él con confianza. Confianza es con una convicción fuerte de que Dios está con los brazos abiertos. Apropiarnos de esta verdad y desechar el resto de las falsas alternativas. Eso es el arrepentimiento, ¿no? A veces el arrepentimiento creemos que es pegarte con un látigo, sentirte que eres una porquería, tratar de arreglar las cosas. No, el arrepentimiento es cambiar de dirección, dejar aquello que parecía bueno, descansar, poner mi confianza, abrazar mi ídolo, cambiar de sentido y decir no, voy hacia Cristo. Eso es el arrepentimiento. Yo no puedo restituir algo que Jesús ya ha restituido por mí, pero sí puedo aceptarlo, ¿no? Así que lleva tu necesidad a Dios, lleva tus manos vacías a Él. A Dios le encanta que vayamos con nuestras manos vacías. A Dios le encanta que vayamos desnudos. Le hubiera encantado que Adán y Eva se hubieran acercado a ellos desnudos diciéndole, ¿sabes? Mira, nos damos cuenta de lo miserable que somos. No lo hicieron, fueron tapados con hojas tratando de cubrir su vergüenza. Pero a Dios le encanta cuando nos acercamos a Él con una actitud de humildad, reconociendo lo que somos. Y milagrosamente encontramos lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando mal, pero Él nos da lo que realmente necesitamos, ¿no? Así que solamente así podemos descansar, no solamente nosotros, sino hacia los demás, ¿no? Sin importar cuáles son nuestras circunstancias. Quiero dejarlo aquí, quiero terminar aquí. Y algo que compartí con la iglesia donde sirvo fue lo siguiente: todo esto está bien, pero también quisiera que si tienes un momento de descanso, si todavía no te has marchado de vacaciones, si todavía tienes algunos días, cuando vayas a tener vacaciones, espero que te acuerdes de esto, quizá no, pero aprovecha las vacaciones. Utiliza las vacaciones para descansar bien. Aparca tu vida, aparca tus planes, deja que Dios, no estoy diciendo que seas desorganizado, pero deja que Dios te cambie tus planes. Genera nuevos hábitos saludables. Quizá tienes que dejar, voy a decir algo herético y sé que no me voy a volver a invitar hasta dentro de otros cuantos meses, no me importa. Como vengo tampoco, tengo la libertad de hacerlo, pero quizá lo que Dios te está pidiendo es que lo escuches más a Él y que dejes de escuchar tantos mensajes seguidos. O que dejes de leer tantos libros y te dediques a leer. Sé que es herético, pero probablemente Dios lo que quiere es que leas menos para que tengas un verdadero encuentro con Él. Así que aprovecha las vacaciones, aprovecha tu descanso para hacer esto, para buscar a Dios sin prisa. Aprovecha para empezar a generar hábitos y comenzar a practicar disciplinas espirituales como por ejemplo el silencio, el retiro. Parecen tan monásticas, pero son bíblicas. ¿Qué hacía Jesús? Jesús se levantaba y se retiraba solo. Jesús se iba solo y lo hacía todas las mañanas, siempre que podía. Si nuestro objetivo es vivir como Él, ¿qué te hace creer a ti o a mí que no necesitamos practicar lo que Él practicaba, ¿no? Disfruta de tu familia, disfruta del tiempo que Dios te regala, pero no lo transformes en un fin de tu vida. No lo transformes en el objetivo de tu vida, sino en un medio para conocerlo y descansar más en Él y estar agradecido. Así que quiero terminar aquí y quiero tomarme un minuto para orar y para pedirle a Dios que nos ayude a que esta realidad, con su ayuda, por un lado nos motive para buscarlo a Él y para poder vivir ese descanso que todos queremos descansar, y Dios también. Señor, gracias porque hay una realidad tan profunda en nuestros corazones, en nuestras vidas, de agitamiento, de ruido, de tantas cosas, nuestros propios deseos, aquellas cosas que se nos presentan como tan atractivas,
nuestras luchas más profundas, a veces vergonzosas, a veces las tapamos, otras veces las ignoramos, pero hay una gran realidad. Todo lo que buscamos y todo lo que necesitamos está en ti, lo sabemos, pero también somos incapaces de poder hacer eso solos. Necesitamos volver a tener una visión clara de quién eres tú. No verte como un policía, como un juez solamente, sino verte como un Dios amante, justo, perfecto, que odia el pecado, que odia todo aquello que nos destruye y que nos desconecta del bien supremo que eres tú. Y ayúdanos no solamente a buscar una vida correcta, sino ayúdanos a ser amantes tuyos, a enamorarnos de ti y a buscarte por quién eres tú, no por lo que tú das. Y pararnos allí y admirarte. Y gracias porque tenemos la promesa de que, pienso en lo que Pablo escribe en Filipenses, todo esto que tú quieres en nuestra vida lo vas a completar. Así que ayúdanos a redireccionarnos en el mismo sentido y no hacer piedras de tropiezo y esforzarnos de forma sanamente, no en hacerlo nosotros, sino en tu gracia, en el regalo de tu amor, de tu abrazo, de tu perdón, de todo lo que tú eres para nosotros en Jesús. Te pido, Señor, esto porque sé que es lo que tú quieres hacer y súper agradecido de que tú estés aquí entre nosotros. Amén.